Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Para hablar de este tema estamos ya con Carlos Bassombrío, exministro del Interior. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto, Omar, estar en tu programa nuevamente. Carlos, a ver, se ha hablado mucho en estos días, y lo conversábamos hace un momento, se ha hablado mucho sobre todo del lado de las autoridades. Hemos escuchado al Premier, hemos escuchado al ministro de Interior, de Defensa, a los congresistas, hablar de que estamos preparados, a la policía. ¿Cuál va a ser la magnitud de lo que se está anunciando realmente? Bueno, siempre es difícil de saber, pero hay algunas características diferentes de la primera vez. A diferencia de la primera vez, hay una amplitud de sectores que se han unido, digamos. En la vez anterior había sectores, no había interlocutores visibles de la protesta, y ahora parece haber mucho más sectores incorporados. Ello no significa necesariamente que eso sea un elemento de fortaleza, o de aglutinamiento. No necesariamente, porque hay muchas diferencias de opinión, se pelean grupos unos con otros, no se logran poner de acuerdo, y a la vez muchas siglas no necesariamente son representativas, a veces de muy poca gente. Entonces, no necesariamente, yo me inclino a pensar que no necesariamente vamos a tener ni siquiera lo que no fueron tomas de Lima, como la primera sobre todo, que fue manifestantes venidos del sur principalmente, que durante varios días, acompañados por muy pocos adicionales de Lima, que durante varios días trataron y enfrentaron a la policía con la intención de ir al Congreso. Eso fue lo que sucedió en ese momento, y hubo, claro, un momento final que fue desastroso con una muerte que nunca debió ocurrir. Pero la policía supo mantener el orden, y creo que esta vez no va a ser más que eso, y que la policía va a lograr mantener el orden, y ahí sí esperemos que sin ningún caso como el que ya tuvimos. Donde yo creo que va a haber más riesgo de incidentes violentos va a ser en las varias ciudades que sí va a haber marchas. No se sabe cuán grandes, no se sabe cuánta gente que está interesada en hacer violencia o no, pero sí puede haber hechos complicados en los cuales se va a necesitar una actuación de la policía muy firme, pero a la vez muy respetuosa de los principios del uso progresivo de la fuerza. Sobre ese punto, ¿no? Porque, a ver, lo que hemos escuchado en los últimos días de parte de las autoridades es que casi como si toda movilización o manifestación necesariamente tiene que ser violenta, y no es así. No necesariamente. De hecho, digamos, por ejemplo, en Lima, la policía ha acompañado cuántas manifestaciones, y acompañando, que han sido pacíficas y que no han generado ningún tipo de enfrentamientos. Acabamos de tener la marcha del Día del Orgullo. Exacto, del Orgullo Gay. Que había mucha gente, la policía los acompaña, digamos, y fue totalmente pacífica. Me inclino, de nuevo, para repetir la misma muletilla, me inclino a pensar que en estas puede haber un sector que sí quiera hacerlo, ¿no? Que ya es más o menos usual en este tipo, porque hay, a la vez que hay gente que está descontenta legítimamente, y hay radicales pero que no quieren hacer violencia, hay también grupos que es lo suyo, ¿no? Entonces, me parece que lo que buscan es generar justamente un ambiente de convulsión al punto de la violencia. Sí, una parte, ¿no? Ojalá que no sea así, porque creo que otra de las características importantes de esta semana es que se tiene que respetar el derecho a la manifestación pacífica, ¿no? Si eso no se permite, estaríamos entrando en una situación muy complicada también. ¿Y está actuando de manera correcta la policía? Es decir, he escuchado, por un lado, digamos, una opinión positiva de estas intervenciones o piquetes que se han formado en determinados puntos de los ingresos a Lima, y también opiniones como que, oye, ¿dónde estamos? ¿Por qué se le está pidiendo tanta documentación a las personas que ingresan a la ciudad? Digamos, a ver, yo creo que estamos ahí en una situación ambigua, que tiene sus lógicas y tiene también sus balances un poco que está al límite, ¿no? Pero si tú organizas una manifestación, perdón, no una manifestación, organizas una toma de una ciudad, eso tiene, digamos, dos tipos de lenguaje. O en la guerra, vamos a, ¿no?, tomar tal ciudad,
O en la revolución, vamos a tomar el Palacio de Invierno en Rusia, vamos a tomar la Bastilla, y creo que por lo menos en su diseño original así fue pensado. Se han quedado con el nombre solamente, creo que es una legítima pregunta a hacerse, porque hubieran podido decir, vamos a manifestarnos en Lima exigiendo la renuncia de Boluarte, del Congreso, etcétera, y habría ya per se marcado una diferencia con hechos de violencia anteriores, por lo menos en el discurso. Pero eso no cambió. Sigue siendo la tercera toma de Lima. La otra preocupación que hay en los sectores, digamos, encargados de mantener el orden, el Ministerio Interior, etcétera, que para mucha de esta gente, que ha tenido un gran protagonismo a raíz de la crisis de diciembre, enero y febrero, que normalmente no lo tienen en la vida nacional, este es como una especie de antes y después. Ya no va a haber cuarta, pues. O sea, no es que cada 2 meses puede seguir con ese discurso. Entonces, que pueden jugarse mucho ahí en esto, meter toda la carne en el asador, como dicen. Es decir, Carlos, ¿tú crees que si esta vez, digamos, esta manifestación, esta llamada toma de Lima, fracase en cuanto a convocatoria, probablemente tengamos a Dina y el Congreso hasta el 2026? No necesariamente, pero el esquema de que una hegemonía de grupos muy radicales, con banderas muy radicales y con una práctica que ha sido muy violenta, se cae, pues, ¿no? Se cae, probablemente, pero no se cae, y ahí va tu reflexión, no se cae el hecho de que la gran mayoría de los peruanos estamos descontentos, porque me incluyo, con el Congreso y con el gobierno de la presidenta Boluarte. Eso no va a cambiar porque porque fracase esta forma radical, que Asamblea Constituyente, en fin, que algunos que regrese Castillo, cosas de esa naturaleza. Yo creo que ese ciclo acabaría ahí. Ya no tiene cómo. Pienso, ya vuelvo a repetir lo mismo, pienso que en realidad ese ciclo acabó en marzo y que esto es un coletazo de ese ciclo que tiene un poco más de eco por las barbaridades que ha hecho el Congreso, las tantas cosas que ha hecho el Congreso en este tiempo, y digamos, la pobreza de gestión y de resultados que puede exhibir la presidenta. A ver, te pregunto, la actitud que está tomando la policía y el Ministerio del Interior en particular y el gobierno, ¿es sobredimensionado frente a lo que se está, digamos, viendo hoy por hoy? Lo que pasa es que, digamos, va a depender de cómo sea lo que venga. Ellos, creo yo, tienen que ponerse en el peor supuesto, que va a ser muy grande, que puede ser muy importante y que puede haber mucho riesgo, digamos, para el país. Creo que esa explicaría la lógica. Y insisto, lo de el propio lema, la toma de Lima, ayuda para esa percepción. Digamos, es como mejor comprar un seguro y de repente no lo voy a necesitar, pero ya estoy. Entonces tienen que pensar que la posibilidad sea más seria y ojalá no tener de hacer todo el despliegue que anuncian. Claro, hay también manipulación. El primero Taylor es muy de eso, ¿no? Esto es Vilma, que viene... A eso iba, ¿no? Vincular la manifestación con los terroristas de Braille. Sí, digamos, esa declaración es cierta, etcétera, etcétera, pero esa gente no tiene ninguna capacidad de... Convocatoria, ¿no? ¿Ah? Entiendo que por más que pueda decir lo que quiera la señora, no creo que en este momento llame o muevan masas. Yo creo que es un flaco servicio que le hacen a los marchantes, ¿no? Donde algunos pocos, creo menos que antes, son Movadef, etcétera, porque está en mucha decadencia, podríamos conversar más de eso, pero no interesa tanto. Una decadencia muy grande, salvo el Puno, el FENATEP es importante. Ya ni su página web la actualizan hace meses. En las protestas de enero estaba llena de marchas, esto. Ahora hace meses que no... Entonces, la muerte de Ismael Guzmán, no digo que no sea un tema a prestarle atención, pero ya convertir esta marcha en una marcha de los terroristas, me parece que se exagera, ¿no? Y cerrar universidades emblemáticas como la San Marcos, la Villarreal. Yo no entiendo bien eso. Me parece que creo que ha sido Rosa María Palacios que comentó para darle más tiempo para que puedan participar a los muchachos en la marcha. Yo creo que eso es una sobrereacción, ¿no? Me parece. Ahora, en medio de todo esto, claro, de un ambiente donde se anuncian manifestaciones,
el tema político, el Congreso de la República, tú lo decías hace un momento, ¿no? Más que el gobierno de Dina, pareciera que el Congreso de la República hace todo lo posible para buscarse justamente que salgan a protestar. Que la gente los odie. Exacto. Que la gente los odie. O sea, estamos en una situación bien complicada, el país está en una situación mala, el país, ¿no? Sí, ¿Qué clarísimamente. cantidad de congresistas que se van de viaje a distintos lugares, además amparados por empresas que... Empresa es negocio, ojo, y no tiene nada de malo, pero si yo te invito a la China, la empresa con todo pagado, es porque quiero obtener un rédito de aquello, y no es un rédito no tangible, eso se expresaría en proyectos de ley. Entonces, ¿cuántas cosas más el señor Flores, ¿cómo se llama? Jorge Flores, estos audios que han salido horrorosos. En fin, hay 50 historias que podríamos... Se están esmerando en que los odiemos. Y creo que han superado todos los límites de los congresos anteriores. Y creo que ello se debe a la cantidad de congresistas que tienen problemas en que necesitan ser protegidos. Muchos sueldos, niños, los que ya vinieron con sus temas, etcétera. Muchos, y que por tanto tienen un peso importante en la composición del Congreso y van a influir en la mesa directiva, por ejemplo, que necesitan protegerse unos a otros, entonces hay tantos, que eso se convierte, además de todas las cosas que hacen, en impunidad total frente a las cosas que ellos hacen, ¿no? Entonces, claro, y por eso lo que decías, ¿no? Quizá esta manifestación del 19 no pueda ser, digamos, mayoritaria, multitudinaria, pero un Congreso que continúa con esa actitud, en un momento la gente se puede cansar. Yo creo que sí. Por eso te decía que lo que terminaría es un ciclo con unas características determinadas y con un tipo de liderazgos y con una tendencia a la violencia, que podría abrir en el corto o mediano plazo protestas ciudadanas, digamos. Protestas ciudadanas, es decir, basta ya, ¿no?, de tener un Congreso de esta naturaleza, y creo que se necesitan. Estamos hablando de otra cosa, protestas ciudadanas, donde los ciudadanos expresemos, es decir, no pueden hacer las cosas que están haciendo, no lo pueden hacer, no tienen derecho a hacerlo. Ese es otro tema, no lo mezclemos, porque si lo mezclamos, y yo creo que la mayor parte de la gente que se siente indignada con el Congreso tampoco se siente cómoda con ir a marchar, necesariamente. En este tipo, no necesariamente quieren una asamblea constituyente, menos aún que reintegren a Castillo. Es, digamos, una cosa que no está en todas las plataformas, pero sí parcialmente incluida, lo consideran un preso político. Entonces, lo que creo que si fracasan ellos, no es que ya la cosa, entramos a un nivel en que la gente dice, bueno, nos quedamos con Dina, estamos todos contentos, el Congreso. No, creo que ese deterioro no se va a revertir. Más todavía si vienen todos los problemas que vienen, la economía no está creciendo, la agricultura está sufriendo, el niño se viene para el verano y en la sierra con sequías, en fin, muchas cosas más que no hacen pensar en un mediano plazo fácil, ¿no? ¿Tú crees entonces que, digamos, veamos mayor intensidad de las protestas al interior del país que en la capital? Sí, primero porque trasladarse es más complicado. No es tan sencillo como trasladarse y la gente tiene sus cosas, tiene sus actividades. Una cosa es salir a protestar en la mañana y regresar a tu casa en la noche, y otra cosa es dejar a tus hijos, a tu familia. No es lo mismo. Entonces son menos los que lo van a hacer. Yo no creo que venga mucha gente. Va a venir alguna, sí, sin duda. Y va a haber algún nivel de apoyo relativamente, digamos, numeroso. Con 5.000 personas, tú haces un impacto muy grande en el centro de Lima. Pero ¿qué somos crees, 10 millones de habitantes. ¿Qué crees que diferenció en su momento la protesta contra Merino, por ejemplo, que implicó la caída de Merino con Inti Bryan, las jóvenes víctimas de esas protestas, y lo que vimos con Dina Boluarte? A ver, en diciembre, enero, más de 65 muertos, me parece, sobre todo en las regiones, pero también en Lima. Pero ¿cuáles fueron los diferenciales? Bueno, yo creo que las protestas contra Merino, primero son, a ver, estoy ensayando una respuesta, si estas fueron desde las provincias hacia Lima, lo de Merino fue de Lima hacia el resto del país. Fue una protesta más limeña,
tengo el recuerdo más joven, más ciudadana, muy masiva, muy masiva, y que precipitó la caída de un gobierno por el último capítulo de los muchachos que mueren en esas manifestaciones. Pero es un perfil diferente, digamos, yo me atrevo a decir... Del que salía a manifestarse. Sí, no era... habría, por supuesto, seguramente gente de izquierda, esto también, pero también gente que no tenía una vinculación política, y el odio al Congreso. El odio al Congreso fue una motivación, sin duda, ¿no? Y también que Vizcarra mantenía una cierta popularidad, no se conocían las cosas que conocimos después. Pero nunca apareció, Carlos, nunca apareció en esas manifestaciones que fuera una manifestación pro Vizcarra, ¿no? Digamos, pero... No contra Merino. Sí, pero el lema, además de mucha gente, era no lo hacemos por Vizcarra, lo hacemos contra el cierto. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero Vizcarra era un personaje más apegado a la gente todavía, y eso importa pues también. Y eso quizá es que en ese momento, para esa población que salió a manifestarse, había todavía alguien, digamos, había una esperanza, había una necesidad de cambio. Hoy por hoy, claro, la gente puede decir, salgo a marchar, pero ¿para qué? ¿No? Se va Dina, ¿quién va a entrar? O sea, ¿alguien del Congreso? Hay muchas razones que inhiben que hacen que no seamos un país especialmente de manifestaciones ciudadanas como muchos otros. Miren Europa, miren Israel, miren, ¿no? Son mucho más. Creo que el desprecio y desencanto casi total con la política hace que haya ese tipo de, ¡ay, otra vez! ¿Voy a volver a salir? ¿Para qué? Claro. Para que venga otro igualito, ya mejor me ocupo de lucharla yo, pelearla yo en mi vida cotidiana, que suficientes problemas tengo. Ese creo que es un elemento. Otro elemento que dificulta es, ahora más con todo lo que pasó con los muertos de él, es el miedo, ¿no? Sí, claro. Es el miedo. Bueno, y a ver, Otárola lo que ha dicho es que la policía debe hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad. Creo que su estilo, la formulación, al asociarlo con otros discursos de él, suena a amenaza, ¿no? El uso legítimo de la fuerza, evidentemente, pero ese uso legítimo de la fuerza en varios casos no ocurrió durante la gestión del señor Otárola en la vez anterior. No fue el caso. O sea, no digo que en todos los casos haya habido un uso excesivo de la fuerza con pérdida de vidas por ese uso excesivo. Bueno, y sobre todo si el mensaje previo a eso es, oye, esta es la marcha de la camarada Vilma. Es decir, si empiezas a terruquear desde un principio y después dices que las Fuerzas Armadas usan el uso legítimo de la fuerza, a ver, no es muy difícil concluir a qué se refiere. Yo creo que en su tonito hay algo de, digamos, de especie de inhibir, ¿no? Por el miedo. Y el miedo es real. Y el miedo es real. A mí me parece que, por eso digo, no se deben exceder en lo que es una, digamos, actitud de mostrar firmeza que sí corresponde ante una situación que puede ser muy complicada, y la otra de volverse unos autoritarios que no permiten que la gente se exprese. También ese es otro extremo que no es nada saludable. Y Carlos, ¿tú te acordarás cuando efectivamente Castillo da el golpe de Estado el 7 de diciembre y asume Dina Boluarte? Los primeros, digamos, conatos de manifestación fueron pequeños y en determinadas zonas, y sí, fueron violentas, pero se podía determinar. Empezaron en Ica. Claro. Empezaron en Ica, muy vinculado a mineros informales. Pero fue a partir de la represión que esto empieza a crecer porque a mucha gente no le gustó cómo el gobierno atacó la protesta. Yo creo, lo digo con toda sinceridad, que las protestas no hubieran durado tanto si no hubiera ocurrido lo de Ayacucho. Así es, claro. Ahí permitió que haya la segunda tanda de protestas. Esas protestas iban a morir, digamos, con la tregua de Navidad y Año Nuevo. Ahí ya no daban para más, pero hay todos los muertos de Ayacucho, se va conociendo lo que ahí pasó, y esas protestas encuentran la gasolina para continuar, y luego viene lo de Juliaca, y ahí sí ya se viene los que creen que haber matado gente era lo que había que hacer, no se dieron cuenta nunca, aparte de la inhumanidad que hay detrás de esa afirmación o ese sentimiento, no se dieron cuenta que fueron esas el motor
de los problemas y que aceleraron muchísimo la violencia en el país y que alargaron ese proceso y que han dejado una herida abierta bien complicada. Hoy en día, pongámoslo en términos crudos, un muerto para Dina Boluarte es una tragedia. O sea, en el sentido político de la palabra, es bien complicado, bien complicado. Y eso responde a lo que pasó antes, ¿no? Y podría ser, y te pregunto, podría ser que justo esto que vemos como todavía algo que no necesariamente va a ser muy intenso en la capital, una represión, un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o las Fuerzas Armadas, justamente ser esa gasolina que necesitan esos otros para salir a manifestarse y que esto crezca mucho más. Depende, pues. O sea, si la policía, como creo que va a suceder en Lima, pienso que va a suceder en Lima, hace su trabajo. Reprimir siempre es feo. O sea, yo he sido ministro del Interior y reprimir no es una escena bonita, no es la película que todos quieren ver, pero cuando es necesario hay que hacerlo. Pero eso no significa matar gente, eso significa saber manejar a las multitudes, aislando a los más violentos, tratando de neutralizarlos, cosas que se logró básicamente en Lima, salvo ese terrible acontecimiento que nunca debió suceder. Bueno, y no olvidar el papelón de San Marcos, ¿no? Se detuvo a 199 personas y se liberó a 198 porque había uno con requisitoria. Y salió a la media hora. Salió a la media hora, además. Sí. Eso fue un papelón. Sí, además ahí todavía queda pendiente que nos digan quién ordenó, porque el ministro del Interior fue muy claro en decir que él no lo había hecho. Sí, claro, salió por RPP, decir que él no le habían informado nada y todo continuó igual. Y no es su perfil. Yo tengo algunas hipótesis de dónde vino esa decisión y sobrepasando al ministro, pero mientras sean hipótesis la dejo ahí nomás. No es difícil intuir. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Basombrío, exministro del Interior. En todo caso, vamos a ver, esperemos nuevamente, reiteramos desde este espacio y de todos los espacios en RPP. Manifestarse es un derecho constitucional, eso debe quedar claro. La violencia no, la violencia es un delito. Quemar comisarías, quemar el Ministerio Público, tomar carreteras, eso es un delito. Hay que saber diferenciar las cosas. Vamos a una pausa.